represento el día de hoy a les fans. Les fans en francés y nosotros los latinoamericanos que siempre ajustamos nuestro lenguaje, también le decimos les fins. Les fins significa la esfinge, está en francés. Y pues hoy iniciamos esta primera sesión de esta experiencia que llamamos Explora, Diseña y Analiza. Muchas gracias a los que nos están saludando. Antes de entrar en materia, pues quiero ubicar un poco la herramienta con la que vamos a estar trabajando y comentarles. Perdón, aquí alguien me dice, no me deja escribir en el chat. Yo te leo atentamente, María Guadalupe, lo que me quieras comentar. Si puedes cambiar a una pestañita abajo del chat, perdón que haga la interrupción, que dice A y están dos opciones, a todos y anfitriones y panelistas. Entonces allí pueden seleccionar a quién quieren escribirles dentro de esta experiencia. Entonces, como les venía comentando, pues Sphinx o Sphinx, como bien se dice, es una plataforma de origen francés usada muy ampliamente en Europa y en América Latina desde 2019, o lo que hemos llamado nuestro mercado de Iberoamérica, en realidad pues mucho más amplio. Esta plataforma pues nos permite diseñar encuestas, recolectar datos y analizarlos de forma cuantitativa y cualitativa. Esto no es solamente un creador de formularios, como muchas plataformas ustedes conocen, es una herramienta de análisis que conecta diseño, gestión, análisis y visualización de resultados. Lo que vamos a hacer hoy es explorar una parte de su potencial y muchas cosas que podemos hacer. Y en este caso, pues aprovecho también de invitarles a que nos sigan en nuestro canal de YouTube que se llama Sphinx Iberoamérica. Al final les puedo pasar algunos enlaces al respecto para que exploren algunos otros webinarios que ya hemos realizado, no solo relacionados con el software, sino también de corte metodológico. Los leo a todos en el chat, los invito a que vayan comentando. Poco a poco les voy a ir leyendo y comentando sus observaciones por ahí. Me presento inicialmente, les comparto rápidamente quién soy para quienes no me conocen. Mi nombre es Maru Daueterre, yo soy psicóloga, soy educadora y especialista en análisis de datos. Yo llevo más de 20 años acompañando procesos de investigación y de formación en distintas universidades y organizaciones de América Latina. Desde algún tiempo soy partner para Latinoamérica del Sphinx y mi trabajo se enfoca en traducir el potencial técnico de estas herramientas a contextos educativos, sociales y de gestión, como seguramente son muchos de los espacios en los que ustedes participan actualmente. Voy a tomarme el atrevimiento de una vez para enviarles por el chat lo que es la página web de Sphinx para que puedan explorar lo que necesiten, como me lo decían por allí, y les comparto también el canal de YouTube para que puedan revisar un poco los contenidos que nosotros desarrollamos regularmente. En la agenda del día de hoy, que es nuestra primera sesión, recordamos que mañana tenemos una segunda sesión. Este es más o menos lo que es nuestra hoja de ruta para este espacio. Vamos a comenzar pues con esta breve presentación de lo que es el software. Luego vamos a abordar unas nociones básicas de lo que nosotros hemos llamado ese diseño inteligente de instrumentos, que va desde la lógica estructural hasta el análisis de la experiencia del respondiente. Y al final vamos a hacer una pequeña demostración de lo que sería el diseño de un instrumento a través de IQ3. Al final vamos a cerrar con algunos mensajes claves. Volvemos a tocar el tema de las certificaciones. Esperamos que esta sesión dure cerca de hora y media y dejar algunos espacios para dudas o comentarios. Igual, así como el día de hoy, mañana nos conectamos con unos minutos de antelación que si alguien quiere aprovechar para hacer algunas preguntitas mañana, pues podemos tener un espacio al inicio para esto. Bueno, aquí pueden ver lo que es la representación del ecosistema de herramientas que ofrece Lefans, aunque hoy pues vamos a trabajar exclusivamente con IQ3 en lo que tiene que ver con la herramienta de diseño, pues nuestras herramientas permiten integrar también todo lo que es difusión multicanal, gestión de datos, análisis, quanti-quali y visualización de resultados en tableros dinámicos. El día de mañana, la sesión de mañana es para explorar lo que son las fases de análisis. Hoy el foco va a estar, insisto, en el desarrollo del instrumento, ¿sí?
Me gusta iniciar con esta imagen, sobre todo aprovechando que ustedes son una audiencia académica, porque a veces no es lo mismo enfrentarse a una audiencia comercial que enfrentarse a una audiencia académica. Entonces yo quiero iniciar con esta pantalla que de repente a algunos les resuena, otros quizás la han visto por primera vez, pero este diagrama es uno de los principios que sustentan todo el proceso de construcción de instrumentos y es lo que muchas veces la gente dice la operacionalización de la variable. Yo me imagino que muchos de ustedes han escuchado esa rara palabra que se usa muchísimo en entornos académicos. Por aquí hablan de si las herramientas están disponibles para la comunidad del IPN o se tienen que pagar. Ya luego al final comentamos eso. En este momento el IPN no cuenta con la herramienta de LFINS. Lo que queremos es aproximarnos a ustedes para más adelante invitarlos si quieren probarlas, si quieren vivirlas. Es decir, ya luego de las sesiones vamos a compartir un poco los mecanismos a través de los cuales pueden conocer la herramienta, probarla o adquirirla en el caso que así lo deseen. Entonces, como les comentaba, pues este diagrama que ven aquí va a sustentar todo nuestro proceso, ya que un buen instrumento de medición va a partir del vínculo entre la teoría y la realidad. Esta teoría desde la cual están lo que llamamos los constructos, estas cosas intangibles, estas cosas que parecen que son construidas y por eso se llaman constructos como la satisfacción, la motivación, la resiliencia, esas cosas tan amplias y abstractas con las que trabajamos y que debemos traducir en variables concretas y observables que puedan ser preguntadas, medidas y analizadas. Entonces, este es un paso clave para que lo que diseñamos tenga sentido, sea útil y genere datos válidos. Esto lo que implica es bajar una idea compleja, un constructo fundamentado en una teoría a una pregunta que sea clara y medible. Y hoy vamos a conocer cómo esos indicadores pueden expresarse en lo que se llama el diseño de un cuestionario, que además nosotros les hemos puesto el adjetivo cuestionario inteligente o instrumento inteligente. Entonces, les dejo este gráfico como un abreboca para, para dejarles ahí el inception de lo que se traduce en ese recorrido de construcción de instrumentos de medición que deben estar fundamentados en teoría y de los constructos sobre los cuales parten esas variables. Y es lo que en el mundo académico se conoce como la operacionalización. Estamos bien hasta aquí. De vez en cuando, por favor, me dan señales de vida por ese chat para saber que estamos bien, que estamos escuchando, que estamos viendo. No que lo hagan todo el tiempo, pero sí que pueda yo tener señales de ustedes por ahí. Muchísimas gracias a todos los que van respondiendo. Excelente. Bueno, ¿qué es esto de de instrumento inteligente? Qué nombre tan raro, ¿no? Entonces, ¿habrán instrumentos inteligentes y otros no inteligentes? Es como la gran pregunta del día de hoy. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que es de la lógica estructural a la experiencia de quien responde, que es esto que les estoy mostrando. Yo voy volteando de lado a lado porque tengo dos pantallas, entonces como para ir chequeando que todo va bien, ¿no? Entonces, hoy nos reúne esta pregunta que parece muy simple, pero que nos abre una conversación muy profunda, que hace inteligente a un instrumento. Entonces, bueno, a lo largo de esta sesión vamos a intentar responderla a distintos ángulos, porque no hay una única definición de inteligencia. Si nos ponemos puristas a hablar de lo que significa la inteligencia, algunos psicólogos hablan de la capacidad de resolver problemas, pero entonces, ¿cuál es el problema al que se enfrenta un instrumento inteligente? Por aquí nos preguntan si nos comparte la presentación. Con todo gusto les vamos a compartir este recurso gráfico que está diseñado exclusivamente para ustedes. Es un placer compartir con ustedes los recursos que nosotros desarrollamos, así que más adelante, yo creería que la otra semana, para hacer las cosas bien, van a tener en sus correos todas las personas inscritas el acceso a esta información. Entonces, bueno, así como dice esta diapositiva, hoy más que hablar de instrumentos bien hechos, vamos a hablar de un instrumento inteligente. Entonces, no se trata nada más de
el cómo se arma el instrumento, sino que vamos a hablar de cómo se comporta, cómo se siente y qué tan útil es. No estamos hablando de inteligencia artificial, no estamos hablando de fórmulas complejas, estamos hablando de una inteligencia que se refleja en la lógica, en el sentido, en la experiencia de quien responde y en la utilidad real de los datos que se obtienen. Y sí, bueno, también vamos a hablar de algunas herramientas tecnológicas, por supuesto, y para eso estamos aquí. Y al final de la sesión, pues vamos a conocer cómo se diseña este instrumento o un instrumento en IQ3 para poder responder los distintos dispositivos y poder vivir en carne propia, como dicen por allí, lo que implica este enfoque. Entonces, les pregunto yo por el chat rápidamente para leerlo. ¿Alguna vez se toparon con alguna encuesta torpe, incómoda, fuera de lugar? Esas preguntas raras que tú dices, ¿por qué me están preguntando así? ¿Qué cosas le preguntaron? Por ahí dicen, claro, claro. ¿Qué fue eso que les preguntaron? Varias veces, dice María. Dicen, sí, sí, encuestas larguísimas. ¿Qué más? Además, encuestas largas. Confusas, palabras inadecuadas, preguntas que no tenían sentido. ¿Con qué se enfrentaron? Poco confiables, dicen por aquí. Infieren respuestas muy bien, no se logra entender lo que quieren. Ay, ya va, que van rapidísimo ustedes. Preguntas repetitivas y largas, sin sentido y sin lógica, muy acotadas, sesgadas. Excelente, súper buena esta respuesta. Ambiguas, que no se sabe el objetivo de la respuesta. ¿Por qué me estarán preguntando esto? Qué cosa tan rara que me hagan estas preguntas. O me siento incómodo con esto que me están preguntando o están interfiriendo demasiado en mi intimidad y este cuestionario no es para esto. ¿Sí? Esas son las cosas que nos decimos por ahí. Gracias por la interacción en el chat. Entonces, bueno, yo les muestro esta encuesta, una encuesta, oído al tambor, encuesta de satisfacción sobre el servicio institucional de apoyo integral estudiantil. Entonces, esta es una encuesta aplicada a personas que visitaron un centro de atención universitaria. Esto no es una encuesta real, esto es una encuesta ficticia que estamos diseñando para este espacio. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos en este cuestionario? ¿Sí? Podemos identificar algunas cosas que hacen que este instrumento no sea tan inteligente. ¿Ustedes ven algo aquí en este instrumento que es raro? Preguntan, bueno, si hemos recibido servicios por parte de la institución, son 6 preguntas, no se las quiero leer yo para no sesgarlos, ¿no? Pero así en lo que ven rápidamente, ¿hay algo raro aquí o esto está bien? ¿Este es un instrumento inteligente o tiene sus oportunidades de mejora? ¿Qué vemos aquí? La primera, si es de satisfacción, debe haber hecho uso de, ok. Si no se ha recibido el servicio, no se puede responder el resto. Muy bien, Yesenia, por supuesto. Así es, yo los llamo por sus nombres y apellidos. Yo sé que ustedes tienen sus doctorados y sus títulos y todo eso, pero para no cegar un poco la conversación, pues me aprovecho de llamarlos por sus nombres de acuerdo al chat. ¿Qué más vieron aquí? Usa Likert de forma extraña, por frecuencias, dicotómica, ok. Datos generales de los encuestados, edad, sexo, ok. ¿Qué vemos de raro aquí? Por aquí no da opciones para respuesta correcta. La última está fuera de lugar. Las respuestas están revueltas. En la 4 hay que escribir y recomendar. Súper bien, ya tienen el ojo afinado. Muy bien. La 3 es muy amplia. La 5 solo acota los extremos sin más opciones. Súper, súper bien todo lo que me están diciendo. Lo primero que nos está pasando aquí es que si alguien responde que no en la primera, esto son algunas cosas que yo he identificado, por supuesto que ustedes pueden identificar muchas más. Si alguien responde que no en la primera pregunta, debería salir automáticamente del cuestionario, ¿sí? Sin embargo, aquí no se está evidenciando ningún tipo de salto. Entonces me está obligando a responder toda la encuesta como si yo hubiese usado el servicio. Entonces esto, por supuesto, me va a generar información basura, me va a generar información que no sirve para nada, porque ya la persona desde el principio me va a decir, yo no usé ese servicio. Entonces, imagínense que cada uno de ustedes esté de alguna manera comprometido a contestar esto, porque esto esté vinculado
a su cédula o al acceso con algo y entonces me obliguen a contestar esto y resulta que yo no he hecho uso de estos servicios y tengo que responder que sí para continuar o respondo que no y lo demás lo respondo aleatoriamente. Entonces ya empezamos mal en la primera pregunta. Bueno, en la tercera pregunta se agrupan demasiados perfiles. Estamos hablando orientadores, tutores, administrativos en una sola pregunta. Entonces, ¿cómo pudiésemos nosotros evaluar el trato durante el proceso cuando me están mezclando tantos roles? Entonces, yo de repente no me fue bien con el tutor, pero me fue bien con el personal o con el orientador. Entonces, ¿cómo puedo yo reducir tantos roles y tantas experiencias en una sola escala? Esta, insisto, como bien ustedes están diciendo aquí, pudo haberse conjugado la 3 y la 5 como nos dice Abigail, pues ustedes por supuesto van a ver muchísimas más observaciones de las que yo les voy a comentar aquí. En la número 4 se exige un nivel de respuesta detallada sin ofrecer opciones previas ni acotar el enfoque. Entonces, no todos los públicos pueden o quieren escribir este detalle. Entonces, también tenemos que considerar que nos dice, explique en detalle cómo fue su experiencia con los servicios. Además, esa es una pregunta. Y después dice, y proporcione recomendaciones específicas para mejorar cada aspecto evaluado. Imagínense cuáles son todos los aspectos evaluados y voy a hacer las recomendaciones en el mismo espacio de la experiencia. Entonces, en esta pregunta, hay como tres preguntas juntas, ¿sí? La pregunta 5 que vemos aquí, en la pregunta 5 usan frases como sistema de atención en línea implementado desde la plataforma virtual del portal institucional. Esa es una frase que ya abruma. Ya la pobre gente que está respondiendo este cuestionario ya quedó mareado nada más que con el encabezamiento. Entonces, yo entiendo, y aquí es importante porque estamos hablando de una institución académica, que en la institución hay frases, hay palabras, hay encabezados, hay nombres que hay que respetar, pero también tenemos que entender quién es el que nos responde y qué está pensando la gente que no responde, que no necesariamente habla el mismo lenguaje institucional. Y en la pregunta 6 bueno, por ahí lo dijeron, la pregunta 6 nos habla de hijos y edades. ¿Y para qué me preguntaron esto? ¿Sí? Esto no tiene sentido, esto parece invasivo, fuera de lugar, no se justifica el objetivo de la encuesta. Si a mí me están preguntando la satisfacción de un servicio, ¿a usted qué le puede importar si yo tengo hijos y de qué edades? Entonces, pues resulta que esto es más común de lo que ustedes se imaginan. Entonces, cuando un instrumento no respeta la lógica, abusa del tiempo, no cuida el lenguaje, no tiene claro para qué quiere los datos, deja de ser una herramienta y se convierte en una barrera. Por aquí dice Araceli, no se observa cuál es el objetivo de la encuesta, de si es de impacto, de qué tipo. Bueno, por ahí empezamos mal, muy bien, Araceli. Esto no dice ni para qué es. No hay ni un saludo, no hay ningún objetivo. ¿Y usted por qué va a levantar esto? Y va a cuidar mis datos personales. Y esto es confidencial. Entonces, por eso hoy estamos aquí reunidos para hablar de diseño inteligente, que no se trata de la tecnología, se trata de intención, de claridad y de respeto por quienes estamos midiendo y por el proceso de medición en sí mismo. Entonces, yo les presento una imagen de un cuestionario inteligente o de un instrumento inteligente. Entonces, pues a veces usamos la palabra inteligente como si significara automático o avanzado tecnológicamente. Para que un instrumento sea inteligente, tiene que tener por detrás todo un acervo de recursos, un lenguaje muy sofisticado, ¿sí? Pero en realidad este adjetivo de inteligente pues tiene otra mirada totalmente distinta. Un instrumento inteligente no es solo un formulario o un registro. Acotemos que en este espacio vamos a utilizar la palabra encuesta, formulario, cuestionario e instrumento como sinónimos. Metodológicamente tendrán sus diferencias, pero no es el espacio para conversarlo, así que lo vamos a usar como sinónimo, ¿sí? No solo se trata de algo que funcione, un instrumento que sea inteligente, es un instrumento que piensa junto con la persona, ya les voy a mostrar la estructura, que piensa junto con la persona, que se responde, que se adapta, que tiene sentido, que genera datos útiles y que no abusa del tiempo, ni del lenguaje, ni del vínculo con las personas.
Entonces, vamos a descomponer lo que es un usuario inteligente desde cuatro dimensiones bien importantes. La primera dimensión es nuestra dimensión estructural. Este instrumento tiene lógica, se adapta a lo que responde la persona. Después lo vamos a ver desde el punto de vista contextual. Es claro, este instrumento está adaptado al entorno y al dispositivo de respuesta. Luego también nos vamos a preguntar en términos analíticos. Los datos que se generan de este cuestionario se pueden trabajar, cruzar o interpretar. Y finalmente nuestro último punto de una estructura inteligente es el elemento ético y experiencial. Y aquí nos preguntamos si cuida la experiencia de quien responde y si respeta su tiempo y su voz. Entonces, sobre la base de estos cuatro elementos, es que vamos a conversar hoy o vamos a caracterizar lo que es un instrumento inteligente. Entonces vamos a recorrer algunos ejemplos de casos que nos permitan ahora, a partir de este día, mirar a nuestros instrumentos y evaluar cada instrumento que hacemos, por muy pequeño y tonto que parezca, a que podamos reflexionar sobre estos cuatro elementos que tenemos aquí. Recuerden, la estructura del cuestionario, el contexto en el cual se va a aplicar ese cuestionario, los elementos que me va a brindar este cuestionario para analizar los datos y finalmente los elementos éticos y experienciales, que siempre está de último ese elemento ético, que a veces se nos pasa de largo, pero que también es muy, muy importante. Entonces, sobre estos cuatro elementos es que vamos a trabajar en esta sesión. Entonces, bueno, aquí les pongo lo que es la inteligencia estructural y dentro de la inteligencia estructural, pues vamos a hablar de el hecho de no hacer preguntas innecesarias, de no contradecir, de no plantear saltos. Entonces vemos aquí, por ejemplo, un cuestionario asociado al cuidado familiar, donde el objetivo es explorar las prácticas y condiciones de cuidado en personas con hijos. Obviamente este no es un cuestionario completo que responde a todos esos objetivos, es simplemente una previsualización, ¿no? Entonces nos preguntan si tenemos hijos, cuántos hijos tienen y qué edades tienen sus hijos. Rápidamente, ¿qué vemos en este cuestionario? ¿Qué pasa a nivel estructural con este cuestionario? Rapidito, rapidito por ese chat. Actívense con esos deditos en el chat. ¿Sí? Es secuencial lógico. ¿Sí? Tiene orden, ok, pero está bien el cuestionario, estructuralmente está bien, tiene lógica, dice sí, tiene hijos, cuántos hijos tiene, qué edad tienen sus hijos, pero no, no está tan fuera de lugar como el cuestionario anterior. Algo que tengamos que observar aquí, debería salir si no tiene hijos. Bueno, por aquí dicen que fluye, no hay instrucciones, no dice nada en cuanto al cuidado. Claro, este es el inicio, muy bien como lo plantean por aquí. Es para empezar el tema, muy bien. Si la respuesta de la pregunta uno es no, debería concluir muy bien lo que plantea Sandra. Y de eso se trata. Entonces aquí, acuérdense que estamos hablando de inteligencia estructural, la lógica, las condiciones y la fluidez. Entonces aquí es muy importante, siempre que tengamos cuestionarios, las indicaciones, como dice Brenda. ¿Qué pasa en cada uno de los apartados? ¿Qué ocurre si alguien dice que no tiene hijos? Y entonces, ¿qué? Nos quedamos ahí. Trancamos el cuestionario, los botamos del instrumento, los botamos de la experiencia, los mandamos a otro cuestionario porque queremos medir con ellos otras cosas. ¿Qué hacemos? Porque de repente dice explorar prácticas y condiciones del cuidado de personas con hijos. Bueno, y si usted no tiene hijos, bueno, no me sirve. O de repente me gustaría que usted me reportara sobre algún familiar o que usted me reportara de sus expectativas. Es decir, ¿qué va a pasar si una persona no tiene hijos, no? Por aquí dice, lo único que es específico, recién nacido hasta los 3 años de edad, muy bien. Entonces, claro, ¿qué pasa con las demás edades? No son importantes, porque no están otras opciones. La población a la que se dirige es importante, dice Jesús en el chat. Se omite la pregunta uno, muy bien. Se indica ir a otro apartado para esa persona. Súper bien, yo creo que ustedes están más claros de esto que estamos conversando. Y bienvenidos a todos los que van llegando. Ya estamos 160 en sala y la verdad estoy muy, muy contenta con la asistencia al día de hoy. Entonces, de aquí no hay saltos, ¿sí?
esto es un diseño interesante, es el inicio del cuestionario, evidentemente, pero estamos dejando de lado muchos detalles que pueden ser muy importantes. Aquí dice, bueno, es importante decir si esto tiene sentido, si todos deben tener hijos. Entonces, un diseño estructuralmente inteligente construye caminos adaptativos, debe usar saltos, debe usar condiciones, debe usar exclusiones y debe tener coherencia secuencial. Entonces, no solo se trata de tecnología, también hay que pensar en el orden de las preguntas, anticipar las posibles respuestas, que no haya contraindicaciones lógicas. Entonces, me gustaría al respecto de esto referirnos a cuatro aspectos básicos en la estructura de un instrumento. Entonces, ¿qué aspectos son esos? Primer aspecto, los saltos. Los saltos lógicos van a permitir que el formulario respete la lógica de la experiencia y de quien responde. Si yo digo que no tengo hijos, no me puedes preguntar cuántos hijos tengo. Entonces, esto es un salto mal gestionado. En cambio, si tengo hijos, yo puedo continuar con el resto del formulario hacia preguntas que profundicen el tema. Entonces, muchas veces los clientes nos preguntan y nos dicen, ¿pongo todas las preguntas en la misma página? Pues depende de si hay saltos, depende de si el resto de las preguntas implican una respuesta anterior, depende si las observaciones o las modalidades me van a llevar a nuevos apartados del cuestionario. Entonces, la estructura del cuestionario, lo que hemos llamado la inteligencia estructural, es muy importante revisarla. ¿Qué queremos nosotros y cómo se debe mover, cómo fluye esto? Entonces, luego también hablamos de lo que son las condiciones. Ahí les pongo como los conceptos más serios, ¿no? Entonces, una condición permite que una pregunta o sección se muestre, solo se aplica. Dice aquí Ricardo, como las preguntas ramificadas en Microsoft Forms, tal cual. Es que en este momento, todos los recursos tecnológicos para diseñar instrumentos tienen que considerar condicionales y saltos, ¿no? Entonces, no todas las personas tienen que ver lo mismo, mostrar lo mismo para todos, muchas veces puede ser injusto e innecesario. También tenemos el tercer elemento que son las exclusiones. A veces no se trata de a dónde llevar, sino a dónde no llevar. Si alguien responde que no está inscrito en ningún programa, por ejemplo, si estuviésemos en otro cuestionario, pues no tiene sentido que lo llevemos a una sección que se hable de qué elementos de cada programa le están dando beneficio a ustedes. Entonces, debemos excluir a las personas de apartados del cuestionario que no les corresponde. Entonces, este tema de los saltos, los condicionales y las exclusiones, pasamos por alto regularmente. Y lo vamos descubriendo en la medida que vamos recibiendo la información y decimos, ¿por qué estas personas respondieron esto si no han debido responderlo? Porque nosotros no consideramos esos saltos, esas condiciones y esas exclusiones. Después el último elemento que se llama coherencia secuencial, el instrumento tiene que fluir. Por ahí decían al inicio en el chat, esto como que fluye, esto como que está bien ordenado, parece que es el inicio del cuestionario. Bueno, veíamos esas características, pues no todos los ejemplos que les voy a mostrar están malos. Entonces, las preguntas no pueden estar desordenadas, no pueden rebotar en temas sin sentido, por lo que es muy importante considerar que el orden importa, la secuencia importa, porque esto va a generar comodidad y claridad en la experiencia. Muchas veces yo les digo a los clientes y a los amigos que nos consultan, oye, acomoda esto, arregla ese logotipo, ajusta el tamaño de esta letra, ponlo un poquito hacia la derecha. Y muchas veces me dicen, pero tú sí eres obsesiva con el elemento visual. ¿Qué importa si esto es un instrumento corto? ¿Qué importa si esto es un instrumento interno? Porque para nosotros pueden ser cosas visuales, cosas de orden que parecen no ser importantes para el dato final, pero definitivamente mejoran la experiencia de medición, mejoran la forma en la que la persona está disfrutando o fluyendo en el cuestionario para dar respuestas más espontáneas, para dar respuestas reales, para mantenerse en la experiencia de medición. Ustedes mismos, yo estoy segura que ustedes han pasado por cuestionarios desagradables que apenas los abren los quieren cerrar. Entonces por ahí dice, gracias, Mónica, no es obsesivo, es minucioso, gracias. Es
mejorar la experiencia de medición. ¿Sí? Por allí quienes están metidos más en el tema de la metodología, quizás en psicometría, dumetría, que hablamos de el error de medición, de los errores que se adhieren a los datos que están relacionados con el contexto en el cual está siendo aplicable el instrumento. Y la forma en la que fluye el instrumento va a afectar nuestros datos. Esto es muy importante que consideremos el espacio y las condiciones de quien está respondiendo. Entonces, esto no puede ser una planilla plana, esto tiene que ser un recorrido, ¿sí? Como si el instrumento le estuviese haciendo una entrevista a uno. El instrumento tiene que hablar, tiene que dar las instrucciones correctas, tiene que ser ordenado, tiene que tener pausas, que respete la lógica de cada historia que aquí se está contando. Entonces, por favor, no olviden nuestra inteligencia estructural, que es muy importante. Por ahí entonces nos mudamos a la inteligencia contextual. Y esta imagen dice mucho. ¿Qué ven ustedes en esta imagen? ¿Qué es lo que está pasando? Más allá de lo que dicen los diálogos que están abajo. Concéntrense ahorita un segundo en solo la imagen. ¿Qué está pasando aquí y qué tiene que ver con la inteligencia contextual? A ver qué me dicen por aquí por el chat. Esta imagen, olvídense ahorita del texto, ya vamos a tocar el texto también. Esta imagen nos dice algo, ¿sí? Por aquí dice, se abruma al contestar, una persona está preocupada y la otra no, el lugar, dice Saúl. Alfredo dice, hay estrés y en otra tranquilidad. Entonces estamos hablando de que nosotros, por aquí hablar, Celia, el dispositivo, el lugar, estamos hablando que nosotros no estamos considerando la falta de ortografía que tiene la versión A. Uy, qué vergüenza. Lo voy a revisar, perdón si tiene falta de ortografía. Eso sí es un error mío. La pregunta debe ser breve, concisa, muy bien. Entonces, más allá del texto, todavía no veamos el texto, veamos las imágenes. Nosotros enviamos una encuesta y no sabemos en qué contexto está el que lo está respondiendo. Entonces, imagínense por un momento que nosotros pedimos respuestas sinceras de un problema que es complejo, de un problema que requiere conexión emocional y además le decimos, y responden en los próximos 5 minutos. Entonces, este pobre señor que está en este autobús tratando de cumplir con la obligación de responder o tratando de ser educado con lo que le han solicitado, pues está estresado, lleno de gente, hay ruido, posiblemente lo estén empujando, posiblemente hayan mil olores, los perfumes de todas las personas, mientras el otro señor está en su oficina, tranquilo, frente a su computador. Entonces miren que uno nos responde la encuesta de su celular, va en el transporte público y por lo tanto no está en el mismo estado mental de la otra persona que está en el computador. Entonces, importante, un primer enfoque es que un instrumento inteligente se adapta al entorno, ¿sí? Tenemos que considerar el entorno, por dónde está respondiendo esta persona, desde qué espacio está respondiendo esta persona, si necesitamos pedirle a la persona, como muy bien lo dice Aracelis por aquí, qué condiciones o características o situaciones se requieren para que usted responda a esto. Entonces yo le tengo que decir a usted, siéntese en un espacio calmado, confortable, en silencio para responder, o esto lo puede responder en cualquier momento de su celular. O no es necesario que lo responda en su celular, necesitamos que lo responda desde un equipo, porque la pantalla no da. Yo siempre pienso y también les digo a los clientes, imagínense, yo siempre trato de buscar o de pensar en el encuestado más complejo, un encuestado con quizás un nivel educativo muy bajo, que tenga muchas dificultades de comprensión de lectura, o que le sea muy difícil expresarse por escrito, o una persona con un cuestionario, con un celular muy pequeñito, pequeñito. Entonces yo a veces veo personas con teléfonos muy pequeñitos y dedos muy grandes. Y entonces tú dices, esta pobre persona tiene que escoger en un menú desplegable 30 opciones de respuesta. Imagínense lo difícil que es apuntar a la opción correcta, ¿no? Entonces, es muy importante entender ese entorno, conocer e imaginarlo. No es que vamos a ajustar
un cuestionario a todo esto. Pausa aquí un segundo. Me dice José Eduardo, ¿habrá lista de asistencia para todo lo que es fans? La lista de asistencia está dada por la conexión el día de hoy al Zoom. Nosotros llevamos un registro del tiempo de conexión y de que hayan estado en toda la sesión. Y del lado del IPN, al final vamos a enviar un enlace para que se registren los profesores y profesoras que van a recibir su certificación de parte del IPN. Para todos los demás, hay certificación de asistencia de SFINS que se va a chequear por la asistencia al enlace de Zoom en el cual se registraron. Entonces, bueno, luego nos vamos ahora con el texto que está aquí en esta imagen. Entonces, este pobre señor, en ese entorno, con ese ruido, con esos olores, me perdonan por ahí los que me dijeron que habían errores ortográficos, ya los vi. Aquí hay una satisfacción, que no es satisfacción, sino cualquier extraña cosa. Entonces, la pregunta es, imagínense este señor leyendo esto. Indique si considera en términos generales su satisfacción con los servicios ofrecidos por la institución dentro de una escala de insatisfactorio, muy insatisfactorio, aceptable, no sé qué, pobre señor. En cambio, el otro recibe una versión que dice, ¿qué tan satisfecho estás con el servicio que recibiste? Entonces, es muy importante el tamaño de las frases, las ambigüedades, los tiempos, ¿sí? Entonces, estas son dos versiones de la misma pregunta. Entonces, miren todos los elementos contextuales alrededor y como lo dice el título de nuestra diapositiva, el lenguaje, el canal y el momento. Entonces, la inteligencia contextual es el arte de adaptar el instrumento al entorno real de quien responde, que implica diseñar este cuestionario pensando en la persona, en el canal que va a utilizar y en el momento en el que lo hará. Entonces, ¿este instrumento tiene sentido para estas personas a través de ese medio en ese momento? Pues parece que no, parece que está muy complicado esto para el señor que está en el autobús. Y entonces aquí hablamos de varios elementos, pues el lenguaje, qué tan claro y accesible es este texto, si esto es comprensible, directo y apropiado y además si está ajustado al perfil sociocultural del público objetivo. Los psicómetras me matarán si yo les digo a ustedes que tienen que adaptar las afirmaciones del instrumento de acuerdo al perfil sociocultural de los test psicológicos que están estandarizados. Bueno, para eso también hay todos unos recursos que tienen que ver con procesos de normalización y tienen que ver con procesos de adaptación de las escalas al público objetivo. Entonces, no es lo mismo hablarle a estudiantes universitarios que a profesionales técnicos, ni utilizar jergas académicas en una encuesta que es para usuarios comunes y corrientes. Entonces, ¿cuáles son los errores frecuentes que cometemos cuando establecemos lenguaje? Pues términos muy técnicos o institucionales, preguntas con doble sentido o que son muy enredadas, ambigüedades o generalizaciones. Y entonces, ¿qué es lo que pedimos? Tratar de ser simples, rápidos, lo que dirían por ahí algunos parsimoniosos. El segundo elemento importante dentro de esta inteligencia contextual es el canal. ¿Por dónde se está respondiendo? ¿Por dónde regularmente responde la gente? Casi siempre hacemos cuestionarios pensando en el computador o en el desktop, como lo quieran llamar, pero la mayoría de las encuestas se responde a través del teléfono. Entonces, será necesario ajustar el elemento visual del cuestionario en función del canal por el que se responde, ¿sí? Entonces, importante, tengo que entender qué condiciones y a través de qué canal está respondiendo. Entonces, ¿esto qué implica? Que esto va a impactar en la longitud, en el formato y en el tipo de pregunta. En mi experiencia, lo que me parece, las preguntas de menús desplegables en teléfonos, para mí son un castigo. Terrible responder menús desplegables en un teléfono, que es un formato de respuesta extraordinario para muchas otras ocasiones. Sí, pero puede atentar contra la efectividad del proceso de medición. Entonces, cuiden por favor los formatos que utilizan. Errores frecuentes, pues formularios largos con scroll, eso es terrible, cuando el formulario hay que subir y subir y subir y subir y subir para poder contestar, es como interminable. Las preguntas tipo matriz, eso pasa muchísimo para quienes utilizan herramientas, entre comillas, gratuitas
para hacer cuestionarios. Entonces, una pregunta que tiene muchísimas opciones y todas las escalas hacia la derecha y resulta que no las vemos porque el celular es así chiquitico y tenemos que estar moviendo a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. ¿Qué es lo que está pasando? Que le estamos haciendo la experiencia de medición muy difícil a las personas. Y lo que va a ocurrir, que las personas terminen contestando por salir del paso, porque no llegaron al puntico, porque no rodaron suficiente, porque se les salió la encuesta de la pantalla, porque le dieron escape, pasan tantas cosas. Entonces, por favor, cuidado con los canales, ¿sí? Las preguntas abiertas, cuando hay que escribir a través de un teléfono, bueno, hay que cuidar qué es lo que estamos pidiendo que se escriba. Y finalmente, dentro de estos elementos contextuales, pues el momento, ¿sí? ¿Cuándo y en qué situación responde la persona? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Qué carga emocional conlleva? Y si está interrumpido o distraído. Hay momentos donde un cuestionario largo o invasivo no es viable. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que enviar encuestas o que eso ocurre con muchísima frecuencia, que enviamos encuestas, perdón, justo después de una mala experiencia. Entonces resulta que yo estoy furiosa, que lo que me está pasando es terrible y me mandan una encuesta. ¿Qué voy a hacer yo? Pues me voy a desquitar con el cuestionario, posiblemente no me exprese correctamente, posiblemente me lleve por el medio a todo el mundo porque mi problema me está afectando. Entonces hay que entender un poco en qué contexto está. Por aquí Araceli dice, es aplicar lo que se llama diseño basado en la experiencia del usuario. Pues sí, tiene mucho que ver con eso. Aquí a lo que yo quiero hacer mucho énfasis en esto que llamamos cuestionarios inteligentes es no solo tener un cuestionario que nos dé la información que necesitamos, sino un cuestionario que respete las condiciones, que respete el canal, que respete al usuario, porque salvo que nosotros le estemos aplicando cuestionarios a las mesas y a los objetos inanimados, cualquier sujeto al cual estemos aplicando un cuestionario que tenga vida, y digo esto porque no quiero caer en el tema de los animales, debemos respetarlos, debemos respetar sus condiciones, ¿sí? Hablando de este elemento contextual, pues yo les traigo un pequeño checklist que pudiésemos nosotros aplicar para evaluar un poco esto, ¿no? Entonces, bueno, nos preguntamos, ¿es claro y directo y no tiene ambigüedades? ¿Hay unos tecnicismos ahí que son necesarios o son innecesarios? ¿Esto tiene un tono empático y cercano? ¿El vocabulario se ajusta al perfil del público? Por aquí dice Maura, gracias por, no los había considerado. Bienvenida Maura, que estamos aquí todos aprendiendo. No lo duden nunca. Luego vemos ese checklist del canal. Funciona bien en el celular, en la tablet, en el PC. Hay que probar los cuestionarios. Por ahí dicen las pruebas piloto. Por favor, no las dejen de lado. ¿Van a tener acceso a la presentación? Por supuesto, yo les voy a compartir este documento sin problema. No, no les digo que se los voy a compartir hoy, pero sí se los voy a compartir. Se ve bien sin tener que hacer zoom o girar el teléfono. Es necesario que la persona amplíe la imagen y si el celular es chiquitico, ¿qué pasa? ¿Cómo llevamos a cabo las pruebas piloto? Pues eso depende mucho de cuál es el tamaño de la muestra, porque se supone que las pruebas piloto deberían ser una proporción de la población, pero también hay que entender quién es la población, porque muchas veces me he encontrado yo con investigaciones muy complejas donde ya es muy difícil conseguir al sujeto, un sujeto con una patología o con una condición muy complicada, y entonces decimos, ¿y a quién le hacemos el piloto? Pues entonces habrá que entender muy bien las condiciones del piloto, ¿no? Pero al final se trata de hacer una prueba previa del proceso de medición para evaluar el flujo del instrumento, para evaluar la experiencia del usuario, para evaluar el tipo de datos que estamos recibiendo. Y miren que he visto muchas investigaciones donde la gente hace unos cuestionarios espectaculares y después que levantaron la información, nada de lo que preguntaron sirvió. Entonces, bueno, desde el canal también nos preguntábamos si podemos evitar tablas complejas y bloques largos, si se adapta al formato responsivo, este tema de que cuando paso la pantalla de un PC a un teléfono o a una tablet, pues se ajusta la pantalla de forma automática o yo tengo que ajustarlo. Y el momento, cuánto tiempo se requiere. Le vamos a avisar desde el principio a las personas, estos son 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Es el momento oportuno de aplicar el instrumento. Y este tema, perdón, de los minutos, es un tema que nace del piloto.
¿Cuánto tiempo se tarda una persona normal, no nosotros, porque nosotros estamos involucrados en la medición? ¿Cuánto tiempo se lleva una persona a quien está dirigido? No es normal, normal es una palabra inadecuada. A quien está dirigido este instrumento, ¿cuánto tiempo se lleva una persona en responder? Entonces, si yo veo que mi cuestionario, la gente se está tardando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, yo tengo que entender cuál es la hoja en la que más se están tardando, por qué puede ser un problema de instrucción, puede ser un problema de orden, puede ser un problema de formato de respuesta, de repente tengo que replantear algo o de repente tengo que decirle a la gente, por favor, tómese 10 minutos para responder esto, porque esto no lo va a poder usted responder tan rápidamente. Puede pausarse la respuesta del cuestionario, puedo detenerme o esto tiene que ser continuo. Yo puedo guardar la respuesta y continuar mañana, y generar hasta qué punto esto me va a generar algún proceso cognitivo, algún proceso de revisión emocional, cómo me conecta emocionalmente este cuestionario, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tienen su checklist para que lo consideren cuando están diseñando sus cuestionarios. Luego entonces entramos con el tema de la inteligencia analítica y la pregunta es, ¿cuántas veces hemos diseñado una pregunta que es difícil luego tabular, cruzar o interpretar? Y entonces la pregunta que está allí dice, ¿este dato me va a servir para responder mis preguntas de investigación o de gestión? ¿Esto que yo estoy preguntando y la forma en la que me están respondiendo realmente me sirve? Y entonces la gente dice, ¿usted utiliza tal cosa? Y entonces dejan una línea en blanco. Si tú me estás preguntando si yo utilizo tal cosa, posiblemente mi respuesta va a ser sí o no. Ah, pero es que yo quería que me explicara el proceso. Pero entonces esa no fue la pregunta correcta para la información que tú estás esperando. Si tú estás esperando un proceso, la pregunta tiene que estar fundamentada en un proceso. Si estás esperando una reflexión, si estás esperando una respuesta puntual, si estás esperando una posición. Entonces, ¿qué información esperas tú obtener? No resultados, información. Entonces, un instrumento inteligente, esto lo escucho muchísimo, no recolecta y datos por si acaso. ¿Y tú para qué le estás preguntando eso? Bueno, por si acaso me encuentro muchísimos, yo me meto mucho con esa variable por miles de cosas, pero me encuentro con instrumentos que siempre, sexo, 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 sexo. ¿Para qué estás preguntando eso? Ese dato es importante en tu investigación. ¿Tú vas a usar esa variable porque vas a segmentar algo o estás haciendo esa pregunta por tradición? Porque siempre hay que preguntarle el sexo a la gente. Entonces, cuidado con esas preguntas de por si acaso. Déjame preguntarlo porque yo no sé si más adelante voy a necesitar eso, ¿sí? Porque al final estamos también agotando a la persona que está respondiendo con preguntas innecesarias. Entonces, es importante que en función del objetivo de investigación, y por eso voy a aquella primera diapositiva que vimos hace algún rato de los objetivos, perdón, de los constructos, de las variables, de los indicadores. ¿Qué quiero medir yo? ¿Qué estoy midiendo? ¿A dónde estoy apuntando? ¿Sí? Em, bueno, el otro tema también que pasa muchísimo son las preguntas con redundancia, ¿sí? O preguntas que tienen dos preguntas internas, ¿sí? Por aquí decía preguntas con doble respuesta, tal cual, Saúl, a eso me iba a referir. Entonces, por favor, evalúe su satisfacción y denos recomendaciones. Ya va, ¿qué quieres? ¿Que te evalúe la satisfacción o que recomendaciones? Tú estás esperando que yo misma, sin ayuda de nadie, sin orientación, tenga la capacidad de escribir en un mismo espacio, por un lado, mi satisfacción y por otro lado, las recomendaciones. Entonces, yo creo que le estamos exigiendo mucho a las personas. Entonces, tenemos que revisar la estructura de nuestros cuestionarios y debemos entender si lo que estamos midiendo sirve para algo. Y entonces yo les pregunto así con sinceridad y les prometo que no leo los nombres. ¿Alguna vez ustedes diseñaron alguna pregunta que después no sirvió para nada? ¿Tienen algún ejemplo por allí? Esa pregunta que dijeron, yo qué pregunté esto, yo para qué habré preguntado, ¿sí? Por ahí dicen sí, te voy a leer nombres para que no queden en evidencia, ¿sí? Pero tú dices, ¿para qué pregunté yo esto? Y esto lo pusimos y al final de qué sirvió, no, 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 olvídate, eso no es para nada, eso era para preguntárselo a la gente. Tú dices, esto no tiene sentido, ¿sí?
Desde la rúbrica estaba mal planteado, muy bien, desde el origen, desde la operacionalización, por ahí alguien se tapa los ojitos y dice, sí, todos lo hemos hecho, no se preocupen, todos hemos pasado por ahí. Entonces, pues siguiendo con este tema de la inteligencia analítica, por ahí dice, justo estoy recordando mi estudio de campo, muy bien, muy bien, es bueno recordar. Uno de los errores más comunes al diseñar un instrumento es hacer esas preguntas por si acaso. Entonces, si nosotros queremos un análisis que sea útil, claro y posible de aplicar, es necesario que revisemos el elemento analítico, ¿sí? Por aquí dice, he caído en estas situaciones porque se nos hace normal preguntar eso, sí, pero es que eso es innecesario, ¿sí? Eso requiere tiempo, eso requiere un clic, eso requiere un proceso. Eso significa que cada pregunta debe tener una razón de ser, ¿sí? Una forma de ser tratada y una utilidad completa para el análisis. Entonces yo les pongo aquí en esta diapositiva 5 recomendaciones que nos ayuda a asegurarnos que nuestro instrumento también piense en el análisis. Entonces hay que ir del objetivo al dato. No debemos comenzar por la pregunta, sino ¿para qué? Esa pregunta va a responder al objetivo, tiene un propósito, me va a dar información, porque también he visto que a veces en el instrumento ninguna pregunta responde al objetivo. Eso también lo he visto bastante. La segunda recomendación, por favor, evitemos preguntas donde se mezclan varias cosas en una sola. ¿Sí? Necesitamos una pregunta por cada aspecto que queramos revisar. La tercera recomendación, usa escalas claras y comparables porque van a ayudar a análisis longitudinal, porque lo voy a hacer por segmento, porque quiero comparar entre encuestas. Entonces es importante tener claro para qué quiero yo esos datos. Yo voy a levantar esto varias veces. ¿Qué tipo de entregable se está esperando? Me pasa muchas veces de personas que hacen instrumentos y después que levantaron el campo dicen, es que yo quería comparar con una medición que voy a hacer el mes que viene. Ajá. ¿Y usted registró el tiempo o tiene alguna variable que le segmente el momento de medición para que luego pueda comparar? Oh, sorpresa, no. Entonces nos toca crear variables manuales y crear, no estoy hablando de contradicciones éticas, sino que nos va a tocar recodificar, por ejemplo, la hora de respuesta en una variable de fecha que nos permita luego ver en qué momento se hizo esta aplicación y asignar una ola o una etapa o una medición uno semestre 2 lo que sea. La siguiente recomendación nos habla de codificar preguntas abiertas, entonces, bueno, hay que siempre evaluar lo cualitativo de lo cuantitativo, de entender dónde podemos dar opciones, de entender dónde realmente necesitamos verbalizaciones de la gente, porque cognitivamente las preguntas abiertas requieren mucho más esfuerzo. No solo se trata de pensar en la respuesta, sino también se trata de expresarlo. Y hay muchas personas que piensan muy bien o muy rápido o muy fácil y cuando van a escribir se les complica la cosa. Entonces será necesario tener preguntas abiertas y exigirle ese nivel de exigencia cognitivo a la persona. Lo necesitamos, si lo necesitamos vamos a plantearlo bien. Si no lo necesitamos, por favor cierren la pregunta. Entonces después, depurar antes de aplicar. Entonces a veces menos es más. Si una pregunta no aporta valor, por favor, sáquenla. ¿Sí? No solo se trata de recoger preguntas, sino de recoger respuestas que sean útiles. Un buen instrumento no solo se responde bien, sino también se analiza mejor. El proceso de análisis es muchísimo más fluido. Y entramos en el último punto de estas inteligencias, que insisto es la más importante. Yo quiero que vean esta imagen, porque yo quise reflejar esta imagen algo bien importante. Atrás tenemos una hojita de cálculo con muchos datos, esas bases de datos gigantescas. Y bueno, a veces llamamos incluso sujeto uno, sujeto 2, sujeto 3, ¿sí? Objeto de estudio uno, 2, 3, que no está mal, esos son recursos. Pero también tenemos que entender que detrás de cada dato hay una historia. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué relación construye el instrumento con quien lo responde? Le hablamos con claridad, le respetamos su tiempo, le permitimos expresarse, estamos forzándolo a responder algo que no corresponde. Entonces allí la pregunta que yo les tengo en la diapositiva es, ¿estoy tratando a quien responde como una fuente de datos o como un ser humano que nos está aportando experiencia?
¿sí? Y esto no nos va a quitar estructura, ni institucionalidad, ni respeto, ni formalidad metodológica, pero sí tenemos que entender que quien responde es una persona, ¿sí? Un instrumento de 80 preguntas que repite ítems, que además usa tecnicismos innecesarios, que nos va a llevar a callejones sin salida, no es ético, aun cuando sea funcional. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos de alguna manera afectando a la persona que está detrás del cuestionario. Entonces, la ética de un instrumento se va a traducir en una experiencia, en una persona que se siente respetada y que por lo tanto va a responder con más apertura y con más calidad. Y no estoy hablando de elementos románticos, estoy hablando de elementos prácticos. Por lo tanto, mejores respuestas se van a traducir en mejores datos. ¿Estamos bien hasta aquí? Vamos bien, están despiertos, están participando. Esto es importante para ustedes. Súper, por allí van respondiendo. Muy bien, muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, con respecto a este elemento ético y experiencial, entonces, bueno, un instrumento ético no solo es correcto técnicamente, sino va a cuidar a la persona que responde, va a respetar sus tiempos, su intimidad y su experiencia, ¿sí? Y eso también se tiene que diseñar, de eso también tenemos que pensar. Entonces, aquí les comparto 5 recomendaciones que hacen que un cuestionario sea un poco más humano, más consciente y en consecuencia más efectivo. Entonces, bueno, por favor, avisémosle a la persona cuánto va a durar esto, ¿sí? No sorprenderlo con el largo del formulario, porque de repente tú dices, por favor, lléname esto, y tú dices, bueno, está bien, te voy a hacer el favor. Pero ya en la pregunta 77 tú dices, wow, ¿y esto hasta cuándo es? Entonces, o me hago la loca y cierro la ventana accidentalmente, o empiezo a llenar esto porque pobrecita la persona que está recabando los datos que lo necesita para poderse graduar, o ay, qué fastidio con esto que me están preguntando. Entonces, por favor, reduzcan la ansiedad y mejoren la disposición de quien está respondiendo, ¿sí? Permitir omitir preguntas sensibles. Entonces, no todas las personas quieren o pueden contestar todo y hay que permitir que ciertas preguntas se dejen en blanco. Entonces, claro, parece que los vacíos en las encuestas nos da urticaria. Entonces, no necesariamente, hay preguntas que se pueden dejar en blanco porque a veces la no respuesta también es información. Cuando alguien no quiere hablar de eso, eso también debe analizarse. Muy a diferente de muchas personas que cuando ven datos en blanco los eliminan. Entonces, no, a veces no tener información también es información. Usar un lenguaje humano claro y empático, las palabras importan, el tono con el que preguntamos genera confianza o distancia. El siguiente, ofrecer espacio para la voz libre. ¿Por qué? Porque a veces una línea abierta va a permitir que la persona diga algo que ninguna opción cerrada podía captar. Y a veces le preguntamos, dígame cuál es la emoción detrás de esto, qué cosas quiere que mejoremos, cómo podemos mejorar su experiencia. Dar contexto y propósito al cuestionario. Es decir, ¿para qué se hace esto? ¿Por qué yo estoy respondiendo esto? ¿A quién estoy ayudando? ¿Con qué estoy colaborando? Esto es una investigación. ¿Qué cara tiene? ¿Para quién es? ¿Por qué es importante que yo responda? ¿En qué estoy ayudando? Un instrumento ético no solo va a evitar errores, sino va a cuidar a quien responde, respeta su tiempo, respeta su intimidad y su decisión de participar o no participar. Por lo tanto, esta inteligencia ética y experiencial, lamento informarles que no es opcional y que tenemos que considerarla. Por aquí escriben, si alguien ha dado respuesta a cuestionario de satisfacción de YouTube como colaborador, es muy extensa sin saber cuánto dura, totalmente. Por aquí las sugerencias, me dice Ricardo, que agregaría solicitar el permiso para participar en la encuesta y que tiene que ver con el principio de autonomía, totalmente. Totalmente. Y en contextos académicos entramos también en los temas de comités de ética, donde yo tengo que dejar allí si usted da consentimiento de participar, si usted sabe que estos datos van a ser utilizados y con qué fin van a ser utilizados. Entonces, esto es bien, bien importante. Me acelero un poquito para que el tiempo nos rinda, porque el tiempo rueda muy fácilmente. Entonces, pues yo quiero entrar a lo que es el IQ3. Entonces, todo esto que estuvimos viendo, la estructura lógica, las condiciones, la ética, el análisis, no es solamente un elemento teórico. Y hoy en día nos vamos a encontrar con muchísimas herramientas que nos van a permitir diseñar instrumentos del principio sin necesidad de grandes programadores ni de cosas sofisticadas.
Esto que les estoy mostrando aquí en la pantalla es el entorno de trabajo de IQ3, que es una de las herramientas de FINS. Es una herramienta pues muy amigable y visualmente muy interesante que nos va a permitir construir un cuestionario paso a paso con todos esos elementos lógicos de condiciones de visibilidad, de formatos, de campos abiertos, etcétera, etcétera, que nos van a permitir tener un cuestionario en las condiciones más adecuadas de su aplicación. Entonces, no vamos a hacer una demostración muy rápida porque por temas de tiempo no podemos hacer mucho. Como les dije al inicio, hay un canal de YouTube que tiene muchísimos webinars de distintos apartados relacionados con esto y por supuesto quien quiera demostraciones más personalizadas, pues más adelante les daré algunos datos si quieren agendar esos espacios de demostración. Entonces, es importante que vamos a hacer esta demostración breve de cómo diseñar un instrumento. Aunado a esto, una vez que el instrumento está diseñado, viene otro elemento importante y es la forma en la que lo aplicamos. Entonces acuérdense que no es solo que el instrumento esté bonito, sino también, bueno, ¿y por qué canal? ¿Y en qué momento? ¿Y en qué formato? Entonces, una herramienta como la de IQ3 que vamos a conocer el día de hoy, pues va a permitir recoger datos en muchos formatos, desde los elementos online hasta offline en papel. Vamos a poder escanear, vamos a hacerlo a través de QR o incluso vamos a integrarlo a redes sociales. La idea de una herramienta como esta no es solo que nos va a permitir aplicar el cuestionario en distintos modelos, sino que también hacerlo desde una misma plataforma me va a dar indicadores de seguimiento y trazabilidad del proceso de medición. Entonces, justamente esto me va a permitir a mí saber dónde se está quedando la gente, cuándo me están abandonando el cuestionario, cuándo se están tardando en responder, qué días son más efectivos para que me responda todo esto. Entonces, importantísimo. Por aquí dice Sandra, para generar un cuestionario es importante pensar cómo me sentiría al contestar al instrumento. Súper bien, y esto tiene que ver con el elemento ético y experiencial del que estábamos hablando. Entonces, recordemos lo que hablamos antes, que un instrumento inteligente se adapta al momento, al medio y al entorno. Y además, una plataforma como Sphinx pues, nos va a permitir conectarnos a través de paneles externos o a través de sistemas de CRM que nos van a permitir centralizar los resultados. Todo esto además con un recurso multidioma donde yo puedo decirle al encuestado en qué idioma quiere responder. Entonces, pues nada, vamos a aprovechar un poco el tiempo. Aquí lo que les muestro es un contexto, no me voy a dedicar a leer todo esto que está aquí, pero se los pongo allí. Entonces quiero mostrarles un breve ejemplo que utilizaremos como demostración. Es un estudio súper sencillo, ficticio, aplicable a personas usuarias de transporte público en una ciudad X. Es un cuestionario corto, respuesta rápida, pensado con lógica, con claridad y con propósito. En este momento el contexto es muy claro, tiene que ver con el hecho de que la movilidad urbana pues va a depender del transporte público y muchas veces se percibe como ineficiente o inseguro. Lo que estamos buscando entender a través de este ejemplo es evaluar la satisfacción de las personas con este servicio y sus motivaciones y necesidades. Por eso es que los objetivos que están planteados aquí hacen referencia a esos dos elementos. Entonces, en cuanto al método que se plantea desde aquí, se ha usado una aplicación vía QR dirigido a personas que usan el transporte de forma habitual. Entonces, bueno, aquí lo que intentamos es presentar una experiencia, insisto, que es ficticia. En este sentido, pues yo me voy a tomar el atrevimiento aquí de compartirles por el chat lo que es el cuestionario ya diseñado, bonito, con los colores y todas esas cosas para quienes lo quieran contestar. Insisto, esto es un cuestionario ficticio, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Y voy a abrir lo que es el entorno de IQ3 con el cual se diseña. IQ3 tiene dos interfaces, una interfaz que es offline que se instala y una interfaz online que es a través de la cual se ven la trazabilidad y después se hace el análisis de datos. Entonces, desde aquí vamos a crear un estudio, vamos a diseñar el instrumento. Ese instrumento que ustedes ven allí, los invito a que lo llenen, ¿sí? Es un instrumento ficticio, ustedes completen eso sin ningún tipo de problema. Y yo, para que vean la magia de esta cosa hermosa, me he traído las preguntas que ustedes ven ahí publicadas. Por cierto, este QR que ustedes ven allí publicado es el QR del cuestionario. Pueden leerlo si no quieren utilizar el enlace que está en el chat. Entonces, me he traído las preguntas que quiero que hagan parte de esto. Esto es un TXT común y corriente, como si fuese un Word.
Y yo voy a copiar estas preguntas que están aquí. Miren la estructura, la pregunta, si tiene opciones de respuesta o no. Pregunta, opciones de respuesta, pregunta, opciones de respuesta, pregunta, opciones de respuesta. Lo único que he hecho es escribir esto en un TXT porque lo que les quiero compartir es que yo puedo crear un estudio copiando y pegando las preguntas. Y entonces aquí en este espacio yo voy control V o control V y voy a pegar esas preguntas aquí. Le voy a dar siguiente. Él me pregunta si yo quiero ponerle un título y la verdad es que ahorita no le voy a poner ningún título. Y le doy a terminar. Y lo que me va a ofrecer la herramienta es una primera versión del cuestionario con esas preguntas que yo le he dado. De este lado izquierdo tenemos las preguntas o las variables que hacen parte del proyecto. De este lado derecho les estoy mostrando el área de trabajo. ¿Ustedes ven bien la pantalla de IQ3? Por si acaso, porque sé que tengo dos pantallas montadas una sobre otra. Sí, perfecto. Gracias. Del lado central veo el área de trabajo donde se han creado todas estas preguntas. Del área derecha voy a ver todos los elementos de edición. Entonces, miren lo que me tardé armando el cuestionario. Copiar, pegar. Pero ahora me va a ofrecer las preguntas de manera genérica. Yo debo ajustarlas al formato que le corresponde. Si yo doy doble clic en cada pregunta, yo voy a entrar en el entorno de esa pregunta. Y este es el cuadro más importante. Y sobre este cuadro es que quiero centrar todas esas decisiones de análisis estructural con la que hemos venido hablando desde el inicio. El primer aspecto, lo estructural. Entonces, ¿qué me está diciendo? La pregunta que se llama edad con la etiqueta de la variable, que es la que va en la base de datos, que se llama edad, él me la clasificó como una pregunta de texto o código. Entonces aquí es bien importante porque yo voy a ver en este espacio todos los tipos de preguntas que existen. Yo puedo decir, oye, no, esta pregunta de edad es de tipo cerrado, porque va menores de 18, de 19 a 25, o esta pregunta es una escala o lleva una ordenación, que en ambas ocasiones lleva una ordenación. Esto es más para temas de puntuaciones. O es un texto código, como bien me decía, o es un número. Entonces yo aquí puedo decir, esto es un número que va a ir, por ejemplo, desde un año, por poner una cifra, esto es como para establecer los límites de mi margen, hasta los 99 años, que además yo puedo decidir si yo quiero limitar el tamaño de la zona de entrada a una cifra o dos cifras o tres cifras. Por ejemplo, cuando pido cifras de dinero, ese tipo de cosas, puedo limitarlas. Esto va a ayudar a que la persona se centre en responder correctamente. Y puedo decir unidad de zona de entrada de datos y yo le puedo decir aquí que yo voy a pedirle años, porque entonces empiezan las preguntas, sobre todo en los cuestionarios de niños. ¿Son años, meses o años? Quiero yo aquí en este cuestionario, o meses, o semanas, el entorno en el cual me mueva. Esta es la primera pestaña que hablábamos de definición y aquí está una de las pestañas más importantes para mí que se llaman controles. Y estos controles es lo que tiene que ver con lo que veníamos hablando desde el inicio de los saltos, de las condiciones, de las exclusiones. Me voy a tomar el atrevimiento de irme a la siguiente pregunta porque quiero que les aparezcan todas las exclusiones posibles. Y me voy a la pregunta, por ejemplo, de género o de nivel educativo, vámonos que es un poquito más, nos ayuda bastante. La siguiente pregunta, la tercera pregunta del cuestionario que se llama nivel educativo. Bueno, este es el encabezado, este es el nombre de la variable y me da estas cuatro opciones. Primaria, secundaria, bachillerato, universidad. Yo aquí defino si esto es cerrado, si es una escala, si es un texto, si es un número, ya esto lo acabamos de ver. También puedo definir aquí si yo le voy a permitir a la persona que marque. No es lo mismo que yo diga cuál es su último nivel educativo alcanzado, a que yo le diga marque todos los títulos que usted ha obtenido. No es lo mismo, ni se escribe igual, ni va a obtener la misma información. Entonces, si yo voy a permitir varias opciones es porque yo quiero que la persona me diga todos los títulos que ha obtenido. Por lo tanto, yo debería ajustar este encabezado. Si yo, por el contrario, solo quiero saber su último título obtenido, entonces también debería ajustar esto. Entonces, miren qué importante es entender qué información es la que yo quiero porque eso puede ajustar la pregunta. Me voy con el tema de los controles y tengo tres tipos de controles. Si yo quiero que esta pregunta aparezca solamente para los mayores de edad,
porque yo no quiero preguntarle nivel educativo a alguien que sea menor de 18 por las razones que sean. Yo en este momento estoy dando un ejemplo descontextualizado. Entonces yo quiero que esta pregunta solo aparezca si la persona en edad es superior o igual a 18 años. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta pregunta de nivel educativo solo va a aparecer en el cuestionario si la persona inicialmente me dijo que tenía 18 años en adelante. ¿Sí? Ojo, insisto, estoy haciendo un ejercicio descontextualizado de un proceso de medición real, pero es para que vean el ejemplo donde empiezo yo a hacer los ajustes en estructura del cuestionario. Luego vamos al tema de la validación, si esta pregunta es obligatoria o no es obligatoria. Hablamos del tema de darle a la persona la oportunidad de responder. Y el otro elemento es el reenvío, que también me puede pasar arriba en la edad. Si esta persona de nivel educativo me responde que está en primaria o secundaria, yo puedo decidir terminar el cuestionario porque no me interesan las personas con ese nivel educativo, porque yo solo quiero atender a los universitarios, qué sé yo, cualquiera que sean las razones que yo voy a justificar. Entonces yo aquí puedo determinar si yo termino el cuestionario o si esta persona es de primaria y secundaria, yo voy a aprovechar que está aquí porque yo justamente a esa población quiero hacerle una consulta específica. Entonces yo quiero que estos que están de primaria y secundaria salten a los ingresos, por ejemplo, salten a otra pregunta. Entonces, miren qué importante es esto, porque si yo empiezo a establecer saltos o condicionales, todas las preguntas no me pueden aparecer en la misma pantalla. Yo tengo que ir estableciendo preguntas en pantallas distintas para que esta ejecución de validación se pueda dar. Ya aquí más abajo, incluso yo puedo condicionar que aparezca primaria, secundaria o bachillerato. Porque si yo antes, qué sé yo quiero evaluar solamente títulos universitarios a las personas que tienen más de 30 años, insisto, estoy diciendo una barbaridad. Entonces yo quiero que primaria solo aparezca si la edad es inferior o igual a 30. Yo no quiero que esa opción de primaria aparezca. Entonces, como muy bien dice Mónica aquí, yo voy acotando y condicionando en función del perfil del encuestado, pero yo quiero que vean esto, porque esto es un elemento muy importante del diseño que a veces dejamos por de largo, que no le prestamos atención, que dale, dale rapidito, que lo que tengo es que levantar datos. Y esto tiene que ver con la estructura. Yo puedo rotar aleatoriamente las opciones de respuesta porque son atributos, porque son características, porque son frases y no quiero que a todo el mundo le toque la misma frase al inicio. Entonces, estos elementos son los que le van a dar la calidad a mi cuestionario, que van a generar una fluidez en la pregunta, que van a ayudar con el proceso de respuesta. Por otra parte, en el caso de IQ3, que es un elemento exclusivo de IQ3 que a mí me fascina, tiene que ver con la visualización de la encuesta. ¿Por qué? Porque yo desde IQ3, perdón que yo siempre me ando perdiendo entre las opciones, aquí digo formulario específico, porque yo quiero tener un formulario para quienes responden en el computador, pero quiero tener un modelo para quienes responden en el teléfono. Entonces, posiblemente yo aquí voy a darles un ejemplo típico. El nivel educativo, bueno, y aquí al lado tenemos muchísimos modelos para preguntar esto. Entonces, en el modelo del desktop yo voy a poner las típicas menú desplegable. Y en este género voy a poner unos chips, ¿sí? Y más abajito aquí, bueno, aquí tenía otra de medición. En los ingresos mensuales voy a poner unas casillas para marcar. Miren estos botoncitos chirriquitines, chiquirriquitines. ¿Sí? Este es mi cuestionario de computador, perdón. Pero voy ahora a la visión del teléfono. Entonces la pregunta es, ¿tiene sentido, por ejemplo, que yo en un teléfono haga una cosa de esta? Imagínense a esta persona, como yo les decía, con un teléfono chiquitico y unos dedos grandísimos, tratando de seleccionar esto. No podemos hacerle la vida más fácil a esta persona y ponerle unos botones en el caso del computador. Por aquí me preguntan
Evelyn, el programa se instala en la nube, esta interfaz es offline, se instala en el computador. El resto de los procesos se hacen en la nube, pero hay otra herramienta que se llama de Click, que tiene más o menos el mismo formato, que es totalmente online. Lo que pasa es que es una versión resumida de IQ3 y tiene algunos ajustes que no aplican, ¿no? Pero eso lo podemos ver más adelante. Entonces, dense cuenta cómo yo puedo tener dos formatos del mismo cuestionario, pero que se van a ajustar en función a donde la persona responde. Yo los invito a quienes tengan un poquito más de chance, que ese cuestionario que les compartí, ese enlace que les di, lo respondan en los computadores y lo respondan en los teléfonos para que se den cuenta de la diferencia entre los cuestionarios. Entonces van a ver que si lo responden por el teléfono, el mismo enlace va a tener una presentación distinta. Y esto es muy importante porque cae en la misma base de datos. Yo no tengo que hacer un cuestionario para teléfonos, un cuestionario para computadores y después enfrentarme a un horrible proceso de concatenación. Entonces, mosca con esto porque eso genera muchos errores regularmente. Entonces, desde aquí, por aquí me dicen envíalo de nuevo, ya se los voy a compartir. Desde aquí nosotros podemos hacer un formato para computadores, un formato para teléfono. Hagan, ahí les volví a mandar el enlace, Guadalupe. Hagan el ejercicio de abrirlo desde el computador y el ejercicio de abrirlo desde el teléfono. ¿Dónde están los resultados? ¿Los resultados se van a Excel? No. Los resultados se van a Sphinx, ¿sí? Los resultados se guardan en la nube. Ya les voy a mostrar una previsualización cuando esto es contenido de mañana. ¿Sí? Aquí está mi proyecto Transporte Público. En este momento tengo 115 respuestas. Vamos a ver un poquito cómo se ha dado la recogida de los datos el día de hoy para ver si me hicieron caso y me respondieron la encuesta o me dejaron abandonada. Aquí puedo ver el seguimiento detallado de mi encuesta. Está cargando un poquito, el internet a veces se pone un poquito lento. Y esto me va a ayudar a mí a saber cuándo se están dando las tasas de respuesta, las tasas de abandono, cuál es la página en la que la gente está abandonando más rápidamente. El internet me está haciendo quedar mal con ustedes. Igual esto lo vamos a ver mañana, porque aquí sí vamos a trabajar en cómo se ve el dato, ¿sí? Puede funcionar sin internet o siempre con conexión. Recuerden que son dos interfaces. Una offline, que es para diseñar el instrumento, esa es offline, ¿sí? Que es un instalable en un computador. Y la otra online, que es esta que vemos aquí. Bueno, el internet me está haciendo quedar muy mal. Desde donde vamos a poder ver todos nuestros datos y por supuesto aquí también es online. Aquí tenemos que estar conectados obligatoriamente. El internet está malísimo, pero mañana debe estar perfecto. Vamos a ver si nos ayuda y nos hace caso, si no se los muestro también un poquito. O les muestro el dashboard, que es parte de lo que quiero ver mañana. Quienes puedan contestar esta encuesta, contéstenla, que mañana vamos a ver los resultados de esto. Voy a seguir avanzando. Los resultados también se pueden ver offline. Los resultados puedes descargarlos en un dashboard que puede ser un PPT o un PDF. ¿Sí? Mañana vamos a ver todo ese tema de los datos, cómo vemos datos, cómo los elaboramos, cómo hacemos procesamiento, cómo los compartimos. Todo ese tema de los datos lo vamos a ver allí. Por aquí, alguien está pidiendo la mano. Claudia, porfa, escribe en el chat. ¿Existe algún apartado para preguntas Likert? Sí, por supuesto. Aquí, vamos a verlas por aquí. Preguntas de escala. Esta es nuestra pregunta. Vamos a vernos en el formato de esto. Nuestra pregunta de escala, ¿qué tan satisfecho está con el servicio de transporte público? Y aquí vamos a ver distintas maneras de presentarla. En colores, con un cursor animado, con una escala coloreada, con una escala graduada. Aquí tenemos distintas con pictogramas. Si queremos verlo, esos pictogramas también son editables. Quiero caritas, quiero corazoncitos o quiero un dibujo en particular. Buenísimo por aquí, Omar, que ya contestó las dos encuestas. Para encuestas con gente con medio rural, tienes la opción de hacer los cuestionarios en formato papel y Sphinx tiene una aplicación que se llama Sphinx Scanner que te va a permitir digitalizar automáticamente todos esos cuestionarios papel. Eso por un lado. Y por el otro lado, hay una aplicación que se llama Sphinx Mobile que se descarga de la App Store o Play Store, la pueden buscar. Se llama Sphinx Mobile
que va a permitir levantar datos sin conexión a Internet. Entonces viene un encuestador, va a esas zonas aledañas o esas zonas rurales, levanta los datos y después, más tarde, mañana pasado, se conecta con el servidor y caen todos los datos en la plataforma. ¿Sí? Por aquí se trabó la encuesta, dice Lili. Bueno, el Internet está malísimo. Los links del canal de YouTube se los voy a dar. El fondo uno lo propone en la encuesta para hacerla más atractiva. Ese fondo que ven en la encuesta, que es muy lindo, es un fondo que yo me descargué por internet. Entonces ustedes pueden darle el look and feel que quieran. Yo creo que el internet nos está saboteando la sesión, pero yo les prometo que todo esto, ese enlace está disponible, lo pueden abrir ahorita, mañana, pasado mañana, no hay ningún problema. Vamos a irnos, por aquí dicen se traba la encuesta, creo que el internet nos está jugando una mala pasada el día de hoy. Entonces tengan un poquito de paciencia. La aplicación se llama IQ3, ¿sí? IQ3 de Sphinx. Pueden meterse en la página web, que yo se las mostré ahorita, se las mandé por aquí. Les voy a volver a compartir, por favor, en el chat todo lo que es el canal de YouTube. Y les voy a compartir el canal de YouTube. Hay cualquier cantidad de videos totalmente gratuitos que pueden explorarlo. Hay cursos ya diseñados también gratuitos, todo lo pueden ver. No necesitan ser clientes de Fins para tener acceso a eso. Pueden verlo. Bueno, ya aquí vimos este tema aquí. Claudia, tienes la manito levantada. Si puedes, por favor, escribe al chat, que no nos da chance de abrir el micrófono para todo el mundo, pero quiero continuar un poco con este trabajo que está aquí en internet, no nos está ayudando. La encuesta se puede lanzar en QR también y por redes sociales desde la misma plataforma. Sí, el internet nos afecta. Calma, calma que podemos hacer muchas cosas chéveres. Voy con la última parte. Bueno, ya cerrando un poquito esto para que nos queden algunos minutos allí para responder preguntas si lo necesitan. ¿Qué aprendimos en este espacio el día de hoy? Pues un instrumento inteligente no solo es técnico, es estratégico. Entonces, bueno, habríamos dicho al inicio, ¿qué hace un instrumento inteligente? Porque decíamos, un instrumento inteligente. Entonces, pues hablamos de la estructura, el contexto, del análisis y de la ética y que se va a traducir en decisiones de diseño. Entonces, es importante entender que no hace falta que el instrumento sea extenso y complejo para que sea estratégico, que necesitamos que este instrumento sea pensado con lógica, que cuide a quien responde y que genere datos útiles. Y al final, rápidamente, con algunos contratiempos de Internet, vimos un poco cómo IQ3 nos va a permitir construir rápidamente ese instrumento y hacer algunos ajustes, ¿sí? Obviamente hay que hacer algo de trabajito, esto no es magia, ¿sí? Tenemos que personalizarlo, ponerle el fondito bonito, dar un poquito de instrucciones, etcétera, etcétera. Maura, vamos a compartir la sesión posteriormente, no de forma inmediata, ¿sí? Así que bueno, yo creo que aquí dejamos algunos aprendizajes, ¿sí? Que tenemos que pensar un poco en quién está respondiendo, que no solo se trata de ser técnico y ser correcto, sino además se trata de ser estratégico, que debemos entender la estructura, los saltos, las condiciones y las secuencias lógicas, que además el contexto va a definir nuestra experiencia, que esto es muy importante, el canal, el lenguaje, el momento, que debemos diseñar pensando en el análisis, en qué vamos a hacer con estos datos. Y un buen instrumento también es ético, ¿sí? Que tenemos que cuidar el tiempo, la intimidad y la voz de quien responde, que no podemos invadir o hacer sentir la persona de forma incómoda. Y finalmente, pues conocimos un poco a Sphinx.